La noche de la boda, en uno de los palacios más majestuosos de Roma se celebraba una fiesta. Sonaba la música, corría el vino, los nobles bailaban, la joven novia Marina esperaba en su habitación, con el corazón latiendo con emoción. Pero el novio Alexis estaba en otro lugar, arrodillado, rezaba entre lágrimas. «Dios mío», susurró con voz temblorosa. «Esta noche me has llamado. Pero, ¿cómo puedo irme? ¿Cómo puedo abandonarla?» Y en ese momento, como si el tiempo se hubiera detenido, Alexis oyó la voz de Jesús, le susurraba. No era un trueno, era un susurro suave pero firme que provenía de lo más profundo de su corazón. «Ven conmigo. Te llamo a un amor más grande». Alexis se secó las lágrimas. Sabía a quién pertenecía esa voz, esa noche todo cambiaría. Que la paz de Dios esté con vosotros, hermanos. La Biblia dice, el que no renuncia a su padre, a su madre, a su esposa, a sus hijos y a sus hermanos por mí, no puede ser mi discípulo. ¿Son fáciles estas palabras? No. Son dolorosas, sí. Pero la historia que voy a contarles hoy les mostrará lo que significan estas palabras. La historia de San Alexis les romperá el corazón. Les hará derramar lágrimas, pero al mismo tiempo, les mostrará cuán profundo, cuán sorprendente y cuán sacrificado es el amor de Dios. Si Dios los llama, pero ustedes tienen miedo, esta historia es para ustedes. Si les resulta muy difícil dejarlo todo, esta historia es para ustedes. Porque Alexis sintió lo mismo, pero aún así, lo dejó todo y se marchó. Eupemianus era uno de los senadores más ricos de Roma, junto con su esposa Aglae. Cada día preparaban 3 mesas para los pobres. Daban de comer a cientos de personas necesitadas cada día, y tenían un único hijo, Alexis. Alexis era diferente desde pequeño. Mientras los otros niños ricos jugaban, él pasaba el tiempo en la iglesia. Mientras sus compañeros se interesaban por las riquezas, él leía las sagradas escrituras. Este niño es especial, decía su madre Aglae. Dios lo ha elegido para algo diferente. Cuando Alexis cumplió 20 años, su familia quiso casarlo. Marina era una joven hermosa y virtuosa de la familia imperial, era una esposa perfecta. No, pensó Alexis para sí misma. No puedo casarme. Dios me llama por otro camino, pero, ¿cómo podía decírselo? ¿Cómo podía herir a su madre? ¿Cómo podía decepcionar a su padre? Y así, se quedó callada. Se hicieron los preparativos para la boda. Fue la boda más fastuosa de la novela, acudieron miles de invitados, se engalanó el palacio, se cantaron canciones. Cuando llegó el día de la boda, Alexis miró a Marina, la joven era muy hermosa. En sus ojos había esperanza, había amor, pero había otra cosa que preocupaba a Alexis. La llamada de Dios. Se celebró la ceremonia. Se hicieron promesas, comenzó la fiesta. Todos se divertían, todos menos uno. Cuando llegó la noche, Alexis y Marina se quedaron solos. La joven novia estaba tímida, pero muy feliz. Miraba a los ojos de su marido. Alexis le tomó la mano. Marina, le dijo con voz suave. Eres una mujer muy valiosa. Pero yo no soy digno de ti. Marina se sorprendió. ¿Qué estás diciendo? Dios me llama, me concede un propósito. Por favor, compréndeme, dijo, se quitó el anillo y lo puso en la mano de Marina. Te libero, que Dios te proteja. Y esa noche, mientras todos dormían, Alexis huyó del palacio, se dirigió al puerto. Tomó el primer barco, se dirigía al este, hacia Edesa. A una ciudad que no conocía, seguía la voz de Dios. Alexis estaba solo en el barco, contemplaba el mar en la oscuridad de la noche. Las lágrimas le resbalaban por las mejillas. ¿Te atreverías a hacer algo así? En el camino de Dios, podrían renunciar a su posición actual y a su vida para acercarse a Él. Dios mío, rezó. Lo he hecho, lo he dejado todo por ti. ¿Y ahora qué? Dijo, y de nuevo esa voz, desde lo más profundo de su corazón, ahora caminarás conmigo. Cuando llegó a Edesa, Alexis vendió todas sus pertenencias, su oro,
sus joyas, sus valiosas vestimentas. Lo dio todo a los necesitados, solo le quedó una vieja capa y una bolsa de mendigo. Y luego se dirigió a la puerta de la iglesia de Santa María, se sentó allí. Y comenzó a mendigar. El hijo del senador más rico de Roma ahora mendigaba en las calles. Cuando la gente le daba dinero, él decía, «Que Dios te bendiga», y daba la mitad del dinero que recibía a los mendigos más pobres. Por las noches dormía a la entrada de la iglesia, por las mañanas rezaba. Durante el día les hablaba a los niños del amor de Jesús, pero el verdadero milagro ocurría por la noche. Cuando todos dormían, Alexis entraba en la iglesia, se arrodillaba ante la estatua de la Virgen María. Y hablaba. «Virgen María», susurraba. «Echo mucho de menos a mi familia, quiero ver el rostro de mi madre. Quiero oír la voz de mi padre, quiero saber que Marina es feliz», y a veces, solo a veces, le parecía que la estatua le sonreía. Como si María le dijera, «Hijo mío, vas por el buen camino». Esto continuó así durante 17 años. 17 años, todos los días se acostaba en el mismo lugar, mendigaba en el mismo lugar, rezaba las mismas oraciones. Pero el corazón de Alexis había cambiado, ya no sufría. Ya no sentía nostalgia, porque Dios estaba ahora con él en cada respiración, en cada momento sentía a Dios en su corazón. Una mañana, el sacristán llegó temprano, y vio algo sorprendente. La estatua de la Virgen María brillaba, irradiaba luz. Y entonces oyó una voz femenina, suave: «El mendigo que yace ahí fuera es un siervo amado por Dios. Respetadlo». El sacristán se quedó impactado. Se lo contó a todo el mundo. «El hombre de Dios está entre nosotros. El mendigo del pórtico ha sido bendecido por Dios». La gente empezó a hablar. ¿Quién era ese mendigo? La gente quería ver a Alexis. Querían tocarlo, pero Alexis, en su interior, no quería eso. «No, no he venido aquí para ser famoso, he venido para servir a Dios». Esa noche, mientras todos dormían, Alexis volvió a escapar, se subió al barco. Esta vez quería ir a Tarso, a otra ciudad, a otra soledad. A una multitud en la que nadie lo conociera, pero Dios tenía otros planes para Alexis. A medida que avanzaba la noche, de repente se desató una tormenta inesperada en el mar. El capitán no pudo controlar el barco y este se desvió. Se habían desviado completamente de su ruta, ya no iban a Tarso. El viento los empujó en otra dirección, a Roma. Dios lo había traído de vuelta a casa. Alexis había regresado a su hogar por primera vez en 17 años desde que se marchó de Roma. Pero nadie podía reconocerlo, tenía el cabello canoso, la piel quemada por el sol y el cuerpo encorvado. Se había ido un joven rico y había regresado un anciano pobre, en su corazón había una amarga duda. «Dios mío, ¿por qué me has traído aquí? Esta será mi prueba más difícil». Pero volvió a oír esa voz. «Confía en mí», le dijo. Alexis se dirigió al palacio de su padre. Cuando llegó a la puerta, se detuvo. Hacía 34 años que había huido por esa puerta. Ahora regresaba como un mendigo, llamó a la puerta. Una criada la abrió y lo miró con repugnancia. «¿Qué quieres, mendigo?» «Por favor, ¿puedo ver a mi señor?» Cuando la criada estaba a punto de cerrar la puerta, se oyó la voz de su padre, Eupemianus. «Espera. Déjalo entrar». Eupemianus había envejecido mucho. La marcha de su hijo le había partido el corazón, tenía el pelo blanco y el rostro lleno de arrugas. Pero en sus ojos aún había esperanza y bondad. «Sí, mendigo», dijo. Alexis bajó la cabeza, no podía mirar a su padre a la cara. «Señor, yo, solo soy un mendigo. Busco un lugar donde refugiarme, me basta con un rincón. Me basta con vuestras sobras de pan». Eupemianus lo miró. Había algo en ese mendigo, algo familiar. Pero no conseguía entender qué era. «Puedes quedarte aquí», dijo. «Hay un lugar debajo de la escalera, ahora es tuyo». Alexis lloró por dentro, debajo de la escalera.
El rincón más oscuro de su propia casa, pero aceptó. Que Dios le bendiga, señor, y así, Alexis se instaló en su propia casa como mendigo. Nadie lo reconoció, su madre no lo miró cuando pasó por delante. Su esposa Marina seguía viviendo en esa casa, seguía llorando la muerte de Alexis, pero no se fijó en ese anciano mendigo. La primera noche, Alexis se arrodilló bajo las escaleras y lloró. Dios mío, esto es muy doloroso, mi madre está a mi lado, pero no me reconoce. Mi padre está a mi lado, pero no sabe quién soy, mi querida Marina está a mi lado, todavía me echa de menos. Pero yo estoy aquí, a su lado, pero no puedo tocarla, y Dios respondió. No con palabras, con sentimientos. Una calidez invadió el corazón de Alexis, una paz. Un consuelo. Estoy contigo, hijo mío. Siempre estoy contigo. Pasaron los días. Las semanas, los meses. Los años. Alexis vivía debajo de las escaleras. Cada mañana se levantaba temprano e iba a la iglesia. Cuando regresaba por la noche, los sirvientes se burlaban de él. Aquí viene el sucio mendigo, punto. Fuera de aquí. Ya no podemos soportar tu olor. Un sirviente le tiró basura. Otro le echó agua, otro lo empujó. Se divertían con él como si fuera un perro, pero Alexis no dijo nada. Solo inclinó la cabeza y se fue a su rincón. Por las noches, cuando todos dormían, Alexis rezaba. Y derramaba lágrimas, pero no eran lágrimas de dolor. Eran lágrimas de alegría. Lo que para ustedes era una vida de sufrimiento, para Alexis era en realidad una esperanza. Dios mío, susurraba. Me has dado mucho. Este dolor, este sufrimiento, son un regalo para mí. Porque a través de ellos te conozco más profundamente. Una noche, su madre Aglae se detuvo mientras bajaba las escaleras. Oyó a Alexis rezando. Dios mío, protege a mi madre. Ella sigue esperando a su hijo, consuelas su corazón. Aglae se quedó paralizada al oírlo, ese mendigo, como lo sabía, porque rezaba por él. Pero se le hizo un nudo en la garganta y no pudo preguntarlo, subió y lloró toda la noche. Dios mío, dijo. ¿Por qué me has quitado a mi hijo? ¿Por qué? Alexis también lloraba abajo. Mamá, susurró en voz baja. Estoy aquí. Siempre estoy aquí, pero no puedo decirlo. Dios me pidió este sacrificio. Esto continuó durante 17 años. Cada día el mismo dolor, el mismo tormento, la misma soledad. Alexis ya apenas podía caminar. Su cuerpo estaba agotado, pero su espíritu nunca había sido tan fuerte. Lo sabía, el final se acercaba. Dios lo llamaba a casa. Un domingo por la mañana, el Papa Inocencio celebraba misa en la iglesia. Todos los ricos y poderosos de Roma estaban allí, sus padres, Eupemianus y Aglae, también estaban allí, así como su esposa Marina. Durante la misa, todos oyeron una voz, parecía venir del cielo. Un sonido profundo y resonante. Buscad al hombre de Dios, él rezará por vosotros. Y Dios tendrá misericordia de Roma, él morirá esta semana. Cundió el pánico en la iglesia, todos se miraron unos a otros. ¿Quién es el hombre de Dios? ¿Dónde está? El Papa ordenó, buscadlo por toda Roma, encontrad a este hombre santo. Soldados, sacerdotes, gente, todos comenzaron a buscar. Registraron todas las casas, revisaron todas las iglesias, inspeccionaron cada rincón, pero no encontraron a nadie. Cuando Eupemianus regresó a su casa, estaba cansado y triste. No hemos encontrado al hombre de Dios, le dijo a su esposa. En ese momento, entró una anciana sirvienta. Señor, el mendigo que está debajo de la escalera está muy enfermo. Creo que se está muriendo. Eupemianus no le prestó atención. Llama al médico. Pero, señor, dice cosas extrañas. Parece que habla con Dios. Eupemianus se detuvo. El hombre que buscaba afuera estaba en realidad en su propia casa. Rápidamente se dirigió a debajo de las escaleras.
Alexis yacía allí, pálido, débil, le costaba respirar. Pero había una luz en su rostro, un resplandor. Mendigo, dijo Eupemianus con delicadeza. ¿Estás bien? Alexis abrió los ojos. Miró a su padre, quería mirar esos ojos por última vez. Sí, señor, ha llegado mi hora. ¿Puedo hacer algo por ti? Alexis sonrió levemente. Reza, solo reza. Eupemianus subió las escaleras, pero esa noche estaba inquieto. Había algo en ese mendigo, algo familiar. A medianoche, Alexis exhaló su último aliento, en su rincón oscuro, solo, sin que nadie lo viera. Pero no estaba solo, nunca estuvo solo. Dios mío, susurró en sus últimas palabras. He venido. Por fin vengo a ti, y en ese momento, la habitación se llenó de luz. Alexis vio a los ángeles, vio a Jesús. Tenía las manos abiertas y sonreía. Mi siervo bueno y fiel, dijo Jesús. Ven al lado de tu Señor. Alexis exhaló su último aliento. Tenía una sonrisa en el rostro, en la mano llevaba un pergamino. Una carta que contaba toda su vida. Por la mañana, el criado encontró muerto a Alexis. Señor, el mendigo ha muerto. Eupemianus bajó, al mirar el cadáver de Alexis, se dio cuenta de algo. Tenía algo en la mano, lo apretaba con fuerza, cogió la carta con delicadeza. La abrió, y comenzó a leer. Al leer las primeras líneas, sus manos comenzaron a temblar. Yo soy Alexis, hijo de Eupemianus. El pergamino se le resbaló de las manos. No, susurró. No, no puede ser, pero siguió leyendo. Y poco a poco se fue revelando la verdad. La noche de mi boda huí de mi querida familia y de mi esposa. Dios me llamó y yo respondí, viví 17 años mendigando y durmiendo en las calles de Edesa. Luego Dios me trajo a Roma, a mi hogar, junto a mi familia. Pero nadie me reconoció, no quería que me reconocieran. Viví aquí 17 años, bajo las escaleras, junto a ustedes, pero oculto, perdóname, papá. Perdóname, mamá, perdóname, Marina. Os he querido mucho a todos, pero a Dios le he querido más. Y ahora voy con él. Su padre Eupemianus se arrodilló. Se le hizo un nudo en la garganta. Hijo mío. Era mi hijo, ¿cómo hemos podido hacer esto? ¿Cómo no hemos podido reconocer a nuestro hijo? Dijo y empezó a llorar. Su madre, Aglae, llegó corriendo. ¿Qué pasa? Eupemianus le entregó el pergamino. Aglae palideció mientras lo leía, sus piernas se doblaron y cayó de rodillas. Gritó, Alexis, era mi hijo Alexis. Corrieron hacia debajo de la escalera, el cadáver de Alexis estaba allí. Ahora, al mirarlo, lo vieron, sí, era su hijo. Envejecido, cambiado, pero era su hijo. Aglae se abalanzó sobre él. Hijo mío, te he esperado 34 años. Y estabas aquí, a mi lado, y yo no te veía. No me di cuenta de que estabas aquí. Marina llegó. Leyó la carta, y comenzó a llorar en silencio. Solo pudo susurrar, Alexis, punto. Nunca me olvidaste. Rezaste por mí todos los días, y yo no sabía que estabas aquí. Por favor, perdóname. La noticia se extendió rápidamente por toda Roma. El hombre de Dios ha sido encontrado, es Alexis, el hijo del senador Eupemianus, que huyó hace 34 años. Ha vuelto a Roma como mendigo y vive debajo de las escaleras de su casa. Llegó el Papa Inocencio. Leyó la carta en voz alta a todo el pueblo, todos los que oyeron la historia lloraron. Este hombre, dijo el Papa, lo abandonó todo, su riqueza, su familia, su esposa. Y vivió solo para Dios durante 34 años, sin quejarse. Durante 17 años sufrió abusos por parte de los sirvientes de su propia casa, pero no dijo ni una palabra. Eso es la verdadera santidad. Eupemianus lloraba. Traté mal a mi propio hijo.
Le hice vivir bajo las escaleras, y él no dijo nada. ¿Cómo puede un ser humano hacerle eso a su hijo? ¿Cómo puede un padre hacerle eso a su hijo? Porque, dijo el Papa con delicadeza, él era amado con un amor más grande que el suyo, el amor de Dios. El funeral de Alexis fue uno de los más grandes de la historia de Roma, acudieron miles de personas. Los ricos permitieron a sus esclavos asistir al funeral, los pobres dejaron de buscar comida y asistieron al funeral de Alexis. Los hombres de Estado dejaron sus asuntos oficiales para despedir a Alexis en su último viaje, cuando su cuerpo fue llevado a la iglesia, comenzaron los milagros. Una mujer lisiada comenzó a caminar al tocar la ropa de Alexis, un hombre paralítico besó la tumba y se levantó. Un niño enfermo rezó por él y se curó, pero el mayor milagro se produjo en el corazón de Eupemianus. Esa noche, cuando se quedó solo en casa, bajó las escaleras, a ese rincón oscuro donde vivía Alexis. Se arrodilló. Hijo mío, rezó. Tú me enseñaste a perdonar, tú me enseñaste lo que es el amor verdadero. Te busqué durante 34 años, y tú estabas aquí. Siempre estuviste aquí, y en ese momento, Eupemianus sintió algo. Una sensación cálida, una paz. Como si Alexis le estuviera hablando. No te preocupes, papá. Yo era feliz, porque Dios estaba conmigo. Tú también estabas conmigo, solo que no te dabas cuenta. Eupemianus lloró. Pero ya no eran lágrimas de dolor, eran lágrimas de alegría. Lágrimas de alegría por la cercanía de su hijo a Dios. Al día siguiente, Eupemianus tomó una decisión. Convertiré esta casa en una iglesia, dejaré las escaleras tal y como están. Que venga la gente a ver el lugar donde vivió mi hijo, y así lo hizo. El palacio donde vivía se convirtió en una iglesia, la parte inferior de las escaleras se transformó en un altar. Y hoy en día, en Roma, en la iglesia de Santi Bonifacio e Alessio, las escaleras donde vivió Alexis se conservan como una reliquia sagrada, pero la historia no termina aquí. Aglae, la madre de Alexis, pasó el resto de su vida sirviendo a los pobres. Mi hijo me enseñó algo, solía decir. El amor verdadero es sacrificio, el amor verdadero es secreto. El amor verdadero es Dios. Marina, la esposa de Alexis, ingresó en un convento. Pasó su vida rezando. Solo fui la esposa de Alexis por una noche, decía. Pero Alexis me enseñó una lección eterna, el amor de Dios es más grande que todo. Y aquel mendigo que vivía debajo de las escaleras se convirtió en uno de los santos más famosos de la historia del mundo, San Alexis. El hombre de Dios. Pero ahora vayamos a la parte más profunda de la historia. Porque la historia de Alexis no es solo una historia de sacrificio, es la historia de la relación más profunda que un ser humano puede tener con Dios. Durante esos 17 años, bajo las escaleras, en la oscuridad, Alexis no estaba solo, nunca estuvo solo. Cada mañana, lo primero que hacía al despertarse era rezar. Dios mío, hoy también estás conmigo. Eso es suficiente. Cuando los sirvientes lo insultaban, decía, Dios mío, perdónalos. No saben lo que hacen. Cuando tenía hambre, decía, Dios mío, tú eres mi pan. Cuando tenía frío, decía, Dios mío, tú eres mi calor. Cuando su familia pasaba junto a él y no lo veían, decía, Dios mío, tú me ves. Eso es suficiente, no eran solo palabras. Era una realidad vivida. Alexis sentía a Dios. Una noche fue especialmente difícil, los sirvientes lo habían golpeado. No le habían dado de comer, tenía frío y hambre. Su cuerpo ardía por el frío y el hambre, se sentó en la oscuridad y lloró. Dios mío, dijo. A veces es muy difícil. A veces siento que no puedo soportarlo, y en ese momento, en ese rincón oscuro, sucedió algo. Alexis vio a Jesús, no físicamente, sino en su alma. Pero era tan claro, tan real, Jesús se sentó a su lado. Le puso la mano en el hombro. Alexis, le dijo Jesús con ternura. Yo también sufrí los mismos dolores, yo también fui traicionado,
golpeado, privado de comida. Pero, ¿sabes cuál era la diferencia? Dios estaba conmigo. Y yo ahora estoy contigo. Alexis lo comprendió aquella noche. Este dolor no era un castigo que se le había impuesto, este dolor era un regalo. Porque en el dolor conocía a Dios más profundamente. Otro día, su madre Aglae pasaba junto a las escaleras. Lloraba. Alexis, hijo mío, sollozaba. ¿Por qué se ha ido? ¿Por qué me ha abandonado? Alexis la oyó, se le partió el corazón. Quería estirar el brazo para tocarla y decirle, mamá, estoy aquí. Pero no pudo. Aquella noche lloró mucho. Dios mío, este dolor es insoportable. Mi madre está sufriendo y yo no puedo ayudarla, y Dios le respondió. De nuevo, en su interior, con esa voz suave, tú la estás ayudando, tus oraciones, tus sacrificios. Todo eso es por ella, tú no lo ves, pero yo sí. Cada lágrima tuya es una bendición para ella, Alexis lo entendió. Había un servicio invisible, había un amor silencioso. Y ese era el amor más poderoso. Durante 17 años, cada noche, Alexis habló con Dios. Y Dios le respondió, a veces con palabras. A veces con silencio, a veces con paz. A veces con luz. Dios mío, decía Alexis, la gente no me ve. Pero tú sí, punto. Sí, respondía Dios. Y eso es suficiente, punto. Dios mío, decía Alexis, soy débil. A veces no puedo soportar este dolor, punto. Pero lo soportarás, respondía Dios. Porque yo te sostendré, punto. Dios mío, decía Alexis, esta vida es muy difícil. Pero será breve, respondía Dios. Y luego, la eternidad. Conmigo, para siempre. Esta relación se hizo tan profunda que el rostro de Alexis cambió, los sirvientes lo notaron. Este mendigo, decían, hay algo extraño en él, es como si tuviera una luz interior. Un joven sirviente le preguntó un día, anciano, ¿cómo es que estás tan tranquilo, no tienes nada? Alexis sonrió. Te equivocas, joven. Lo tengo todo, porque tengo a Dios. Pero tienes hambre, frío y estás empezando a enfermar, punto. Mi cuerpo se está debilitando, dijo Alexis. Pero mi alma nunca ha sido tan fuerte, porque Dios la alimenta cada día. En sus últimos días, Alexis estaba muy débil, ya no podía caminar. Le costaba respirar, pero su espíritu se fortalecía día a día. Dios mío, dijo en su última oración. Gracias. Gracias por estos 34 años, por los 17 años en Edesa. Por los 17 años aquí, por cada dolor, cada lágrima, cada noche solitaria. Porque tú estabas en todos ellos, en cada momento, en cada respiro, tú estabas conmigo. Y Dios respondió por última vez, y ahora estarás conmigo, para siempre. Hoy, miles de años después, la historia de San Alexis sigue contándose, porque esta historia es atemporal. Esta historia es para todos los seres humanos, para todos los que sufren. Para todos los que están solos, para todos los que son rechazados. Para todos los que no son comprendidos, Alexis nos enseña que Dios no solo está en la iglesia. Dios también está debajo de las escaleras, Dios también está en los rincones oscuros. Dios también está en medio del dolor, y a veces, la mayor santidad es invisible. A veces, el amor más profundo es secreto, a veces, la fe más fuerte es silenciosa. Quizás hoy te encuentres en una situación difícil, quizás nadie te comprenda. Quizás no puedas ayudar a tu familia, quizás todo parezca oscuro. Pero ten por seguro que Dios está ahí contigo. En todo momento, al igual que Alexis, tú también puedes decir, Dios, tú me ves. Y eso es suficiente, porque la verdad es que no es necesario que las personas te vean. Basta con que Dios te vea, no es necesario que las personas te entiendan. Basta con que Dios te entienda, no es necesario que las personas conozcan tu valor.
Basta con que Dios lo conozca. San Alexis, reza por nosotros. Enséñanos el servicio invisible, enséñanos el amor secreto. Enséñanos a vivir profundamente con Dios, y tal vez algún día, en nuestros sótanos, en nuestros rincones oscuros, en nuestros momentos difíciles, sentiremos a Dios tan profundamente que no necesitaremos nada más. Porque Él nos basta, Él siempre nos basta. Amén.